una cavidad neumatizada. Sería entonces el Occipital. parietal y el occipital, ¿sí? De los huesos de lo que son la parte del neurocráneo, ¿cuáles son? Frontal. Frontal, Dos parietales. ajá. Temporales. Temporal Y occipital. y el occipital. Aquí vemos el esfenoides. Esfenoides. Vemos aquí sobre la parte del etmoides, aquí que encontramos, y esas son las, lo que son la parte de los huesos que conforman el neurocráneo. ¿Y cuáles son los que van a formar? Por ejemplo, si yo les hago una pregunta en donde les digo, ¿cuál de las siguientes estructuras no forman parte del neurocráneo? O sea, lo que corresponde a la parte de mi macizo facial. Y yo les pongo como opciones esfenoides, mandíbula, huesos propios de la nariz o cigomático. Mandíbula. Mandíbula. Y los de la nariz. Huesos, escuchen, ¿cuál de las siguientes estructuras no forman parte del viscerocráneo? Les estoy dando como opciones. Esfenoides, mandíbula, huesos propios de la nariz y cigomático. El esfenoides es del neurocráneo. Así bien vienen lo que son las preguntas, porque de repente si empiezan a contestar así muy rápido, o sea, escuchen bien, no sé cómo les vayan a hacer el examen, ¿sí? Si les van a dar un tiempo, les muestran la pregunta y ustedes tienen que contestar en ese momento la opción. Entonces, ahí bien alerta, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué agujero encontramos dentro del hueso frontal, ya sea en su cara interna o externa? Hay un orificio o foramen que encontramos en mi hueso frontal. El foramen ciego, ajá. Si nos vamos, ya habíamos repasado un poquito la parte del hueso frontal, pero recuerden que tenemos una cara externa y en esa cara externa tenemos la porción orbitonasal. ¿Qué estructuras encontramos aquí que se van a descansar o insertar a nivel de la cara orbitaria del hueso frontal? Los huesos lagrimales. Va a formar parte de tu pared medial, pero recuerden que aquí en tu porción orbitaria, aquí tenemos dos fositas. La fosita troclear. Lagrimal y aquí en la parte interna es la fosita troclear, ¿sí? Entonces, esas fositas, ¿dónde se van a encontrar? En la cara orbitaria de mi hueso frontal, ¿sí? No están ni en la externa anterior, no están obviamente en la interna, tampoco, ¿sí? Y en la parte, aunque están en la porción orbitaria, pero están en la porción orbitaria externa, en la porción orbitaria interna es donde van a descansar los lóbulos del lóbulo frontal de nuestro cerebro, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya si nos ponemos a revisar la parte de los rebordes, algo que va a destacar aquí en la parte superior, en el hueso frontal, es una escotadura, ¿sí? La escotadura supraorbitaria, que la vamos a encontrar aquí en lo que se refiere a la parte de mi hueso frontal. ¿Sí? Si nos vamos ya un poquitito a la parte ya de la descripción de lo que es el hueso parietal, ¿sí? Ahí ¿qué estructuras destacan en su cara externa? Viene aquí esta línea y viene aquí sobre la superficie externa. ¿Qué estructura destacan? La línea temporal. Línea temporal superior y línea temporal inferior. Y luego si nos vamos, si nos vamos hacia la parte de la cara interna de lo que es mi hueso parietal, vamos a encontrar acá impresiones, aquí no se ve, pero vamos a encontrar impresiones en la cara interna de mi hueso temporal, perdón, de mi hueso parietal. Viene aquí una estructura vascular arterial y va a ser la impresión de ¿qué estructura? Es de lo de la arteria meningia media. La arteria meningia media, ajá. Y y en relación a lo que sería el seno sigmoideo, va a tener un trayecto
iniciando aquí a nivel de lo que sería el parietal. Por ejemplo, de los siguientes huesos que yo menciono, ¿en cuál de ellos no pasa el trayecto del seno sigmoideo? Les voy a dar primero las opciones, ¿sí? Etmoides, occipital, parietal y la porción escamosa de mi hueso temporal. ¿En cuál de esas no pasa la impresión del seno sigmoideo? ¿En el etmoides, maestra? En el etmoides, ¿sí? Ajá. De la siguiente, lo siguiente, pregunté, pues ya vienen el examen. Lo siguiente, por ejemplo, ¿en cuál de los siguientes huesos no pasa el trayecto del surco del seno sagital superior? Y doy como opciones, todavía no digo opciones, esfenoides, parietal, occipital, frontal. Esfenoides, ¿sí? Doctora, ¿podría repetir esa pregunta? Es que no Ya no la entendí. repito, ya no la repito. Nada más acuérdate, trayecto de la seno sagital superior. ¿En qué huesos está? Y dije allí algo así viene tal cual. Si me voy a lo que es la parte de mis porciones de lo que es mi hueso temporal, podemos definir varias porciones de mi hueso temporal. ¿Esta qué porción es? La porción escamosa. 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 ¿Esta qué porción de mi hueso temporal es? ¿Qué estoy señalando? La apófisis mastoideo, proceso mastoideo. ¿Esta qué porción de mi temporal es? Petrosa. La porción petrosa, y aquí veríamos lo que sería el orificio del conducto auditivo externo, ¿sí? Y la porción petrosa que estaríamos viendo aquí sobre la parte de la cara inferior. Si nos vamos aquí a ver lo que es propiamente mi hueso temporal y me voy a la cara inferior, aquí va a haber varias estructuras que van a destacar, ¿sí? Aquí es la parte inferior. Entonces, de aquí, si yo, por ejemplo, ¿qué estructura yo voy a visualizar aquí? Esta sería mi Apófisis apófisis estiloides. estiloides. Ajá. Luego vendría aquí la parte de mi punta de mi apófisis mastoides con la incisura. Luego, ¿esta qué estructura es? ¿Y aquí qué hay? Esa es la parte petrosa. Bueno, la En verdad. la parte petrosa y encontramos dos orificios. Un orificio por donde penetra primero lo que es la parte de mi arteria carótida y otra donde viene, perdón, la vena yugular y lo que es la arteria carótida. Y aquí hay una fosa que me permite que con el cóndilo de mi mandíbula formen la articulación temporomandibular. Y esa sería en este caso sería una cavidad mandibular aquí donde va a ir la fosa glenoidea, donde va el cóndilo, ¿sí? Si yo les hago mención en relación a qué yo doy como, en este caso, yo por ejemplo, de las siguientes apófisis que les voy a mencionar, ¿cuál se encuentra? Bueno, ya aquí ya la mencionaron. La que es la apófisis estiloides. Apófisis de Cristagalli, ¿en dónde está, chicos? ¿En qué hueso? Etmoides. Etmoides en la cara interna. La apófisis coronoides, ¿en qué estructura está? La mandíbula. En la mandíbula, en lo que sería su borde superior. Mi apófisis pterigoides, ¿de qué hueso es? Esfenoides. Esfenoides y está en la cara inferior, ¿sí? Entonces, aquí la apófisis que vamos a encontrar en la cara inferior y externa de mi hueso temporal va a ser mi apófisis estiloides. En relación a la parte del hueso occipital, ¿qué estructuras recuerden? ¿Cuál es el punto de referencia para que yo haga la descripción de las estructuras que voy a visualizar de lo que es mi hueso occipital? ¿Cuál es mi punto de referencia? Foramen magno. El foramen magno. ¿Esto está qué? ¿Por dónde? ¿En qué parte de qué posición del foramen magno? Lo que estoy señalando. Es la parte posterior. Adelante. En la parte posterior. Entonces, en la parte posterior yo voy a identificar línea nucal o occipital superior, la inferior, y esto es lo que vamos a encontrar en relación en mi cara externa. Luego está mi foramen magno, y a la parte lateral de mi foramen magno, ¿qué estructuras voy a visualizar? ¿Esta qué estructura es?
Los cóndilos. Los cóndilos, Cóndilos. aquí encontramos la fosa condilia y el conducto condilio. Esto es lo que encuentro yo en la cara externa de mi hueso occipital. Y en la parte anterior que voy a encontrar yo de mi foramen occipital, perdón, de mi foramen magno, Ajá, la en la porción parte basilar. externa, la porción basilar y encontramos el tubérculo faríngeo. Si yo me voy hacia la parte interna de lo que es la parte de mi hueso occipital, y recordar que tenemos aquí también lo que sería la cresta occipital externa, ¿sí? Si yo me voy hacia la parte interna de mi hueso occipital, ¿qué estructuras me van a delimitar mi cruz que yo tengo en la cara interna de mi hueso occipital? Los surcos Ajá, y del serían los seno surcos transversal y sagital. desde el transverso y el sagital superior. Entonces, esta estructura, ¿qué me va a permitir delimitar en la parte superior? ¿Qué descansa en la parte de esta porción superior? Enlaces. ¿Los qué? Los lóbulos, ¿qué? En la parte superior, ¿cuáles están? ¿Los cerebelosos o los cerebrales de la región occipital? Cerebrales. Los cerebrales. Y en la parte inferior encuentro lo que va a corresponder a la mitad de cada lado del cerebelo, ¿sí? Entonces, esta estructura la que me va a permitir dividir en un momento dado lo que es esa porción en la cara interna, ¿sí? A la estructura que va a estar en la cara interna de mi hueso occipital por delante del foramen magno. Esto es anterior, el foramen, y esto es posterior. ¿Esta porción cómo se llama? El clivus. El clivus, ajá. Ahora, del hueso temporal todavía me falta. No, ya no. Bueno, casi tengo. A ver, vamos al esfenoides. Del esfenoides, de los siguientes, ¿cuáles se encuentran en el esfenoides? ¿Qué foramen o agujero se encuentra en el esfenoides? Termino de mencionar todas las opciones, ¿sí? Yugular, redondo, ciego o magno. Redondo. Redondo. Redondo mayor, ¿El ¿no? ciego de dónde es? Del frontal. Del frontal. Ajá, el magno, Occipital. Del el occipital. yugular, El temporal. el del temporal junto con el occipital se forma ahí el foramen yugular. Ajá. De las siguientes estructuras, ¿cuáles se visualizan en la cara intracraneal de mi hueso esfenoides? ¿Sí? De la cara intracraneal, apófisis pterigoides, dorso de la silla turca, creo que hice mal esta pregunta. Bueno, estoy dándote la otra opción. Agujero redondo oval y espinoso. Es que se los van a ver por la cara interna y por la cara externa. No, es la silla turca. El dorso de la silla turca. Sería el dorso de la silla turca. ¿Sí? ¿Dijo del esfenoides? Sí, doctora? del esfenoide. Lo que pasa es que también los forámenes los vas a ver por la cara inferior. La puedes ver también por la cara extracraneal. Tengo formulada mal esa pregunta. Tengo que poner ahí otras opciones. Pero sí, ahí, por ejemplo, de las que mencioné, está la apófisis pterigoides está en la cara inferior y está externa, esa no estaría intracraneal. Ahí tengo que cambiar la pregunta, chicos. Pero bueno, ya me dio una respuesta. Dentro de ¿en qué porción del esfenoides vamos a localizar lo que son las apófisis clinoides anteriores y posteriores? En la vista superior. En la vista superior, y los vamos a encontrar sobre la parte de lo que sería el cuerpo de mi esfenoide, ¿sí? Aquí está esfenoides. ¿Sí? Entonces aquí está mi esfenoides. ¿Qué porciones va a tener mi esfenoides? La Esto mayor. sería
Esta sería ala mayor. Y aquí que vamos a ver en lo que es la parte del ala mayor. ¿Qué foramen es? Redondo mayor. Redondo mayor o redondo. Foramen oval, Oval. Y foramen espinoso. espinoso o redondo menor, ¿sí? ¿Entre qué estructura se va a formar mi fisura orbitaria superior? Si yo doy como opciones dentro de las estructuras que conforman el esfenoides, y doy como opciones, alas mayores con cuerpo, alas menores con alas mayores con alas menores, apófisis pterigoides con cuerpo, o dorso de la silla turca con alas menores. ¿Cuál sería ahí la opción? Alas mayores con alas menores. Alas mayores con alas menores, ¿sí? Ahí sería esa la parte de la opción. En la cara inferior, ¿qué estructuras vamos a ver en lo que se refiere a la parte de mi hueso esfenoides? ¿Estas qué estructuras son? Las láminas pterigoides. Lo que sería mi apófisis pterigoides, donde va a tener una lámina medial y una lámina lateral, y que forman aquí entre este espacio de lo que serían las apófisis pterigoides. ¿Cómo se llama este espacio que está aquí? La pterigoidea, ¿sí? ¿En qué hueso se van a encontrar lo que se refiere a la parte de mi cornete superior y mi cornete medio? En el etmoides. En el etmoides. ¿El cornete inferior de qué porción va a formar? En la posterior, pero en la interna. Sí, pero sería uno de los huesos que conforman ya propiamente la parte de la cara. Y va a tener una zona donde se va a insertar a nivel de la cresta, en la cara interna de mi hueso palatino. Si nos vamos a la parte de las estructuras que forman desde mi órbita, ¿qué estructura aquí estaría formando mi techo? El frontal. Mi frontal, lo que sería específicamente mi porción orbitaria. ¿Qué hueso va a formar mi piso? La cara superior de mi hueso maxilar. ¿Qué estructuras van a formar mi pared lateral? Esfenoides. Esfenoides y el mi cigomático. hueso cigomático. ¿Qué estructura va a formar mi pared medial? Mi etmoides, mi hueso lagrimal. Es lo que van a formar cada una de mis paredes. Entonces, aprenderse bien cuáles son los huesos que conforman cada una de las paredes, ¿sí? De lo que es mi cavidad orbitaria. Techo, piso, pared lateral y pared medial. ¿Cuáles serían las porciones que va a tener mi hueso etmoides? Aquí viene. Aquí está la parte de mi hueso etmoides. ¿Esta estructura qué es? Lámina perpendicular. Lámina perpendicular. ¿Estas qué serían? Son los apófisis. Son las celdillas etmoidales o laberintos etmoidales. Aquí estoy viendo una vista lateral y esta sería mi lámina perpendicular, estas serían mis celdillas etmoidales. Y si yo veo por la cara superior e intracraneal, ¿qué voy a ver aquí? ¿Qué estructura es? Esta saliente es una apófisis. De Cristagalli, y aquí a los lados que vamos a encontrar lo que serían La lámina cribosa. la lámina cribosa. Entonces, esas son las porciones que tiene mi hueso etmoides, ¿sí? Lámina perpendicular, celdillas etmoidales, una lámina cribosa y apófisis de Cristagalli. ¿Qué porción de mi etmoides va a formar parte de la pared externa? No, ya dije. Más bien el etmoides, ¿en qué pared de la órbita va a formar? La medial. ¿Es externa? No, aquí está. Mi pared interna. La
medial, ¿verdad? Es la La pared. interna, ¿sí? Aquí está mi etmoides. Acuérdense, en la parte de la pared interna la va a formar el etmoides, el lagrimal y un poquitito el margen de mi hueso maxilar. Mi pared externa está formada por el esfenoides y más anterior mi hueso cigomático. Mi techo va a estar formado por la porción orbitaria de mi hueso frontal y mi piso va a estar formado por la cara superior de mi hueso maxilar. Si me voy a la parte nuevamente del etmoides, ¿sí? ¿Qué estructuras van a formar parte de lo que sería el septum óseo de la nariz? ¿Qué estructura está superior y qué estructura está inferior? La lámina perpendicular ¿De qué hueso? del etmoides. Del etmoides. Ajá. ¿Y qué porción estaría en la parte inferior formando mi septum? ¿El bomber? El vómer. Ajá. ¿Sí? Entonces mi septum óseo va a estar en la parte superior formado por lo que sería, ay, ya acá tengo todas las imágenes. Cara. No. Escena de huesos de cráneo. Más huesos de cráneo, no. Aquí está. ¿Se ve esa imagen, chicos? Sí. Sí, Miss. Entonces aquí, ven, aquí vemos lo que es la parte del septum, aquí tenemos un corte sagital. Entonces aquí lo que es la parte de mi septum óseo, la parte superior de mi septum óseo va a estar formado por la lámina perpendicular de mi hueso etmoides y la parte inferior va a estar aquí lo que sería la parte de mi vómer, va a formar la parte inferior y formaría la cara interna de lo que sería mi pared medial de lo que sería la parte de mi narina. De las estructuras que vemos en relación a lo que sería mi hueso ¿qué cráneo? No te falta de cráneo. ¿Dónde tengo cara? Cara 1, cara 2. Aquí está. En lo que es la parte de aquí de la región de mi maxilar, ¿qué estructuras van en la cara anterior o la cara externa? Aquí encontramos que sería la fosa canina, ¿sí? Encontraríamos lo que se refiere aquí, ¿qué estructura es la que estamos viendo aquí en la cara anterior? ¿Es este orificio cómo se denomina, chicos? ¿Es el alveolar? No, es el foramen infraorbitario. Acuérdense que en la cara superior de lo que es mi hueso, de mi hueso maxilar, esta es la cara superior de mi hueso maxilar. Aquí vemos lo que va a formar el piso. Aquí va a venir un surco y aquí marca el inicio del surco del nervio infraorbitario y va a salir a nivel de lo que sería la cara anterior. Entonces, aquí vamos a encontrar lo que sería la fosa canina. Aquí lo que es el reborde orbitario inferior, que después se va a formar con el resto del cigomático. Y va a marcar aquí el orificio de lo que sería mi agujero por donde va a salir el nervio infraorbitario. Entonces, esas son las estructuras que yo veo en la cara externa, porque en la cara interna, todavía aquí viene lo que es la parte de la cara externa. ¿Esta qué porción de mi maxilar es? La ¿Esta qué el apófisis frontal? Esta sería la apófisis cigomática. Aquí viene después lo que es la parte de la escotadura y luego sería aquí la espina nasal anterior, porque recuerden que tenemos la espina nasal sobre donde van nuestros huesos propios de la nariz, ¿sí?
y esa está localizada en el hueso frontal. Aquí en la parte posterior, esta sería la tuberosidad del maxilar, donde vamos a ver aquí cómo están los arcos alveolares y están los conductos alveolares con los forámenes. ¿Sí? Aquí en relación a la parte del hueso maxilar, si yo hablo de como si fuera la parte de su cara superior, borde inferior, borde anterior y borde posterior, en cuál de estas estructuras de las opciones que les dije está lo que se refiere a la parte de los arcos alveolares. En el borde inferior. En el borde inferior, a diferencia de mi mandíbula, que hablando de bordes, el borde superior de mi rama es esta. El borde superior de mi cuerpo es este. El borde inferior de mi cuerpo es este. Y entonces aquí el implante de los bordes alveolares en la mandíbula están en el borde superior. Estructuras que les voy a mencionar, chicos, ¿cuáles se localizan en el hueso maxilar? Línea miloidea, apófisis geni, sínfisis o agujero infraorbitario. Sínfisis. Sínfisis, todas las demás son del maxilar. Pero esa fue la pregunta, ¿no? ¿Que ¿Cuáles estaban en el maxilar? Ahí está. Por eso le estoy diciendo que le estoy dando preguntas. Por eso le estoy diciendo cuál de esas está. Sí, todas las demás son del hueso maxilar. Les dije de la mandíbula. Ah, sí, les dije maxilar, espérame. Sí. Déjame Sí, nos dijo entonces. del maxilar, maestra, no de la mandíbula. Ah, sí, entonces. Qué bueno que estamos revisando. Bueno, ya le estoy dando la pregunta. A ver, antes tengo que cambiar ahí que es de la mandíbula. ¿Sí? De aquí de las estructuras que les voy a mencionar, ¿cuáles se encuentran localizadas sobre lo que se refiere a la parte suprapalatina e interna? ¿Sí? Foramen mentioniano, apófisis maxilar, seno maxilar o fosa canina. Dijo, ¿cuál no? Suprapalatina, ajá, estructura del maxilar que se localiza en la porción suprapalatina e interna. Agujero mentoniano, apófisis maxilar, seno maxilar o fosa canina. Fosa canina, maestra. Porción interna. Es el seno maxilar, chicos. Lo que sería la parte de la fosa canina, acuérdense que la encontramos en la parte externa. Aquí está. En la parte interna sería esta imagen. En la cara interna vamos a encontrar aquí el seno maxilar. Canina más bien la encontramos aquí sobre la parte de la cara externa. Está mi apófisis del maxilar, que correspondería a esta parte. Es de otra estructura, que sería la parte de la mandíbula. ¿Qué estructura me va a dividir lo que es la parte de mi cavidad nasal, de mi cavidad oral, de las siguientes opciones que les voy a hacer? Lámina perpendicular del etmoides, lámina perpendicular del hueso palatino, vómer o apófisis palatina. Lámina perpendicular del hueso palatino. No. ¿No es apófisis palatina? Es la apófisis palatina. Apófisis palatina, porque la porción que te va a dividir formando tu paladar óseo posterior de lo que es la parte de toda tu bóveda palatina, en tu paladar óseo, sería la lámina horizontal de tu hueso palatino. La lámina perpendicular de tu hueso palatino forma parte de la porción de la cara lateral de tus narinas. ¿Sí? De las estructuras que voy a mencionar de la mandíbula, ¿cuál no se localiza ahí en esa porción? Y
espina nasal, línea miloioidea o agujero mentoniano. Espina nasal. Espina nasal. Ajá. De las estructuras que localizamos en la cara interna de lo que es la parte de mi mandíbula, a visualizar aquí sobre esta zona. Aquí en la parte inferior hay una fosita que sería la fosita Sublingual. va a venir acá más en la parte lateral. Recuerden que aquí hay una fosita, la fosita digástrica. Encima de ellas viene la apófisis geni. Y luego lo que sería, lo que marca mi línea miloioidea, va a dividir una porción superior con lo que sería la fosita de la glándula sublingual. Y en la parte inferior a esa línea va a venir una porción donde viene la fosita de la glándula submandibular. Y sobre la parte de la cara externa, esta línea se va a proyectar y lo que va a formar aquí, lo que sería la línea oblicua. Aquí en la cara externa yo tengo una sínfisis, tengo el foramen mentoniano, tengo la línea oblicua, ¿sí? En relación a la parte de lo que es mi rama, hay un borde superior, un borde inferior, obviamente lo que es la unión de la rama junto con el cuerpo forman un ángulo. ¿Y qué estructuras yo visualizo aquí en lo que es mi borde superior de lo que es la rama de mi mandíbula? La que estaría más anterior, ¿cómo se llama, chicos? Apófisis coronoides. Apófisis Coronoides. Luego sería la escotadura. ¿Y cómo se llama esta porción de mi rama de la mandíbula? Cóndilo. La apófisis condilar. Ajá, sería la apófisis condilar o el cóndilo. Va a estar aquí sobre lo que viene ahí en esa parte del borde superior. En relación aquí a lo que es la parte de... De acá de lo que se refiere a la parte del vómer, va a tener bordes, el vómer, y se van a articular en diferentes lugares. Cráneo, cara. Escapular, columna, tórax. No encuentro la D. ¿Cuántos están conectados? 43. Aquí. No, cara. A ver. Por ejemplo, aquí en relación a la parte de mi hueso de lo que sería el vómer, ¿sí? ¿Qué borde del vómer se va a articular con lo que sería la cara superior de la apófisis palatina? Mi vómer tiene varios bordes, ¿sí? ¿Qué borde sería? Por situación, aunque está inclinado. Superior. No, esto es superior, esto es inferior, esto es anterior, esto es posterior. Mi borde anterior de mi vómer, ¿con qué estructura se va a articular? ¿Qué porción es esta? ¿Y de qué hueso es? La lámina perpendicular. Lámina perpendicular del etmoides, ¿sí? Mi borde superior, ¿con qué parte se va a articular? Con la cresta Con la cresta esfenoidal. esfenoidal. Mi borde posterior va a quedar de alguna manera libre y va a permitir separar una nariz, la nariz de la cavidad nasal del lado derecho del lado izquierdo. Entonces, mi borde inferior es el que se va a articular con lo que sería la cara superior de mi hueso palatino. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes estructuras no corresponden al hueso maxilar? Y es agujero mentoniano, agujero infraorbitario, agujeros alveolares y conducto incisivo.
El agujero mentoniano. Ajá. En relación a todavía a fragmentos de la cavidad craneal anterior, ¿cuál de los siguientes está allí en lo que es la cavidad craneal anterior? Oval, magno, ciego, redondo. El ciego. El ciego, ¿sí? Todos los demás, el magno, occipital, oval y redondo, cavidad craneal media. ¿Cuál de las siguientes estructuras no corresponde a la fosa craneal anterior? Agujero ciego, lámina cribosa, clivus, apófisis de Cristagalli. De nuevo el ciego. No. ¿Cuál de las siguientes estructuras no corresponde? Ajá, clivus. El clivus es del occipital. En la fosa craneal media, ¿qué estructuras vamos a visualizar, chicos? Les voy a dar opciones. Foramen magno. Foramen magno es de la cavidad craneal media. No. No, es de la posterior. Foramen ciego. No. No, es del anterior. Ese es del anterior. De la anterior. Agujero oval. Sí. Sí. Impresión trigeminal. Sí, No. Sí, acuérdense. ¿Cuál es la línea que nos va a marcar el límite entre la fosa craneal media y la fosa craneal posterior? Porque mi peñasco de mi temporal, la parte anterior de un vértice, que es donde está la impresión trigeminal, el techo del tímpano, la impresión del surco del seno petroso mayor y menor, están en esa superficie. Pero posterior encontramos lo que se refiere a la parte de lo que sería la contigüidad de lo que sería el seno sigmoideo y lo que sería la fosa subarcuata. Pero lo que sería el vértice que marca esa delimitación entre la fosa craneal media y la fosa craneal posterior pasa, recuerde que es el vértice donde pasa el surco del seno petróseo superior, porque ya inferior y que es de la fosa craneal posterior, va a pasar inferior el surco del seno petroso superior, inferior. ¿Sí? En la parte exterior están del seno petroso mayor, menor. En el vértice está el surco del seno petroso superior y en la parte posterior de mi peñasco, que forma parte de la cara posterior de lo que es la fosa posterior del craneal, está el surco del seno petroso inferior. ¿Sí? Entonces esas son las estructuras. La demarcación, fosa craneal, ya hablando ya específicamente de lo que serían, déjenme cerrar las presentaciones de cráneo, de mandíbula, en relación a, ¿cuáles son las características que van a tener todas las vértebras, chicos? Aquí está una imagen, ¿sí? ¿Qué sería? El cuerpo. Sí se ve, ajá, el cuerpo. Esta es una vista superior, esta es una vista lateral. Entonces, en la parte anterior vamos a encontrar lo que es el cuerpo. En la parte posterior vamos a formar lo que es todo lo propiamente la apófisis, el macizo apofisiario y formando lo que sería mi arco vertebral. Y aquí inmediatamente lo que va a unir mis apófisis transversas con mi cuerpo, ¿cómo se denomina esa porción? los pendículos. Pedículos. Y lo que va a unir mi apófisis espinosa con mis apófisis transversas serían las láminas. Aquí vendría apófisis transversa, lo que sería la apófisis espinosa, y encontramos aquí carillas donde va a ensamblar con la otra vértebra y sería esta parte de lo que serían las carillas articulares superiores y las carillas articulares inferiores.
Aquí, ¿qué se va a formar junto con el arco, la parte posterior de mi cuerpo? ¿Qué estructura se va a formar aquí en lo que sería mi vértebra? El foramen ¿Cómo se llama? vertebral. El foramen vertebral, ¿sí? Ahora. Aquí en lo que es la parte de la vértebra. Vamos a tener la región cervical, dorsal o torácica, lumbar y lo que es la parte del sacro. Ya. Aquí, por ejemplo, tengo yo una vista lateral entre dos vértebras, ¿sí? Mi foramen intervertebral, ¿entre qué estructuras se van a formar? ¿Esta qué porción es de mi vértebra? La que estoy señalando, tanto en esta como en esta otra inferior. ¿Qué porción de la vértebra es esta, chicos? Es esta. Las fositas. Pedículos. Los pedículos, ¿sí? Entonces, este es mi borde superior de mi pedículo y este es el borde inferior de mi pedículo de esta vértebra y a su vez esta sería la parte de la porción del pedículo de la siguiente en su borde superior. Entonces, el agujero de conjunción o foramen intervertebral va a formar en lo que se refiere a la parte del borde inferior de una vértebra con el borde superior de la siguiente vértebra. Entre el borde inferior de lo que serían una apófisis espinosa y el borde superior de la siguiente, ni de la lámina, ni de las carillas articulares, sino que sería a nivel del pedículo, tomando en cuenta el borde inferior de una vértebra con el borde superior de la siguiente vértebra, va a estar formando ahí lo que sería el foramen intervertebral. Ya hablando de características específicas que van a tener las regiones de las vértebras, características específicas que tiene una vértebra cervical, que encontramos a nivel del cuerpo y son unas salientes. Aquí está. A ver, les voy a decir nombres de apófisis y ustedes me van a decir de qué región son. Apófisis mamilares. ¿De qué región son? De las lumbares. De la lumbar, De ¿no? las lumbares. Apófisis accesorias. De las lumbares. Fosita costal. Fosita costal. Fosita. Dorsales. De las La dorsales, ¿no? dorsal o torácica. Apófisis costal. No sé De las cómo lumbares. De las lumbares. ¿Dónde la lumbares? A la apófisis costal de la que corresponde a la apófisis transversa de la región lumbar, por su forma se le llaman apófisis costal. Y la fosita costal es la que vamos a encontrar en la región dorsal o torácica. ¿Qué estructura va a llegar ahí, se va a articular en lo que son las fositas? De lo que es mi tórax. Las costillas. Las costillas. A nivel de las fosita costal que está en el cuerpo, ¿qué porción de mi costilla se va a articular? La apófisis transversa, ¿no? No. No, de mi costilla. ¿La cabeza? Mi costilla tiene porciones, la cabeza, ajá. ¿En qué otro lugar encontramos fosita costal en las vértebras dorsales o torácicas, chicos? ¿En dónde encontramos otra porción de la fosita costal? En las apófisis transversas. En las apófisis transversas. Bueno, vamos a terminar de revisar características especiales de lo que son las vértebras cervicales, ¿sí? Apófisis unciformes son las que encontramos en la región cervical. A nivel de lo que es mi apófisis, ¿qué estructura está perforada? Transverso. La forma de mis vértebras a partir de la tercera, séptima, la forma de diámetro de mi cuerpo es mayor en sentido transversal.
La forma de mi foramen tiende a ser triangular. ¿Qué característica tiene mi apófisis espinosa, chicos? En el vértice, ¿qué sucede? Se forman dos tubérculos, ¿sí? Aquí en esta parte, ¿sí? De las vértebras cervicales ya específicamente, ¿cuál no tendría cuerpo porque tiene más bien un arco anterior y un arco posterior? El Atlas. El Atlas, ¿no? El Atlas, ¿sí? Tiene un arco anterior y un arco posterior. Entonces, aquí está nuevamente. La espinosa tiene dos tubérculos, ¿sí? De alguna manera aquí hay una incisura que permite dividir esos dos tubérculos. Está el foramen transverso por donde va a pasar ahí la arteria vertebral. Y hablando específicamente de lo que sería mi primera vértebra, prácticamente va a tener arcos más que el cuerpo. Ya está el cuerpo, ¿sí? Es lo que va a empezar a formarse y va a tener más, va a estar un poquito más alargado en sentido vertical, lo que sería mi segunda vértebra de lo que sería el axis. De aquí del axis, ¿qué estructura es la que nos va a permitir que mi cuello tenga movimiento de que pueda rotarse, ¿sí? Lo que es la parte de mi cuello con la cabeza. ¿Cómo se llama esta estructura? De mi, Diente del axis. el diente, ajá, o apófisis odontoides, ¿sí? Entonces, este es lo que va a permitir que gire la parte de lo que sería mi cabeza con mi cuello. Esta sería una vista superior con una sección transversal de lo que sería mi primera vértebra, que es el atlas. Recordar que viene por el foramen transverso, lo que es mi arteria vertebral, y a nivel de la cara superior, esta arteria vertebral va a pasar por el borde superior de la primera vértebra del atlas y de ahí después asciende para entrar a nivel de lo que sería el foramen magno y penetrar a nivel intracraneal. Hablando de lo que sería la parte de la costilla, ya hablamos que tiene porciones: cabeza, cuello, tubérculo, cuerpo, ángulo con su extremidad anterior. La cabeza, ¿en qué porción de la vértebra del dorsal y torácica va a articularse? En el cuerpo. En el cuerpo, ajá. ¿Y qué porción de la costilla va a articularse en la fosita costal de la apófisis transversal de la dorsal? El tubérculo. El tubérculo, ajá. Doctora, ¿había ¿Mande? dicho que la cabeza se articula con el cuerpo? ¿Sí? Ah, ok. Sí, ya entendí. Ya, pero si te acuerdas dónde se va a articular, déjame, pongo la de tórax. A esta imagen. Aquí está la región dorsal, ¿sí? Esta sería la apófisis transversa de lo que es de la región dorsal de lo que serían las vértebras. Entonces, esta porción aquí es lo que es la parte de la cabeza. Acuérdense que mi cabeza tiene una forma así, a través de un vértice. Lo que es el borde superior de la cabeza descansa, por ejemplo, aquí en la fosita costal. A ver, por ejemplo, esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la 7. Este es D1, D7 y D8. Entonces, aquí lo que sería el margen superior de la cabeza descansa sobre la fosita costal que viene en la cara inferior lateral del cuerpo de D7. Y lo que es el margen inferior de tu costilla descansa sobre la fosita costal que hay en la cara lateral y superior de tu cuerpo.
y lo que corresponde a la parte del vértice de tu cabeza va a descansar y de alguna manera va a corresponder a la zona donde está tu disco intervertebral. Luego viene el cuello y lo que es tu tubérculo va a descansar sobre la clara anterior donde viene tu fosita costal, en la apófisis transversa de tus vértebras, vértebras torácicas o cervicales, que vendrían aquí, ahí sobre esa zona. De relación a la forma que tienen los cuerpos, ¿en cuál de la región de la columna el cuerpo es mayor en sentido transverso, pero su cuerpo es más voluminoso? ¿En qué región se encuentra? ¿En la región sacral, cervical, dorsal o lumbar? Lumbar. Porque en la transversa, aunque sí es mayor su diámetro en sentido transverso, el volumen del cuerpo es mucho menor. Si nos vamos a la parte del sacro, Doctora, no entendí esa pregunta. O sea, no la que acaba de hacer. la de... que recuerden que la forma de los cuerpos, los diámetros de los cuerpos van a variar de acuerdo a la región cervical. Por ejemplo, el cuerpo de la región su diámetro es mayor en sentido transverso. De los de la región torácica, el de la región torácica más bien tiende a ser redondo o cilíndrico. Aquí está. De la región torácica, lo que se refiere a la parte de su cuerpo, tiende a ser más bien redondeado o cilíndrico. Y a nivel de la región lumbar, el cuerpo lo que sería la parte de tu cuerpo va a ser más voluminoso y su diámetro transverso va a ser mayor en sentido transversal que en sentido antero-posterior. Aquí más que nada combiné la parte en cuanto a lo voluminoso, o sea, en la región cervical también su diámetro transversal es mayor, pero en volumen es más voluminoso en la región lumbar. Nos vamos a la parte del sacro. Maestra, a mí no me quedó muy bien claro sobre las costillas. La cabeza de la costilla, ¿en qué parte de la vértebra se inserta? ¿En qué apófisis? A ver, te voy a señalar y tú me vas a contestar. ¿Esta qué estructuras son? Es la apófisis espinosa, ¿no? Ajá. ¿Esta qué porción sería? ¿Cómo se llama? Son las láminas. Las Luego láminas. vienen aquí tus apófisis transversa. Tu apófisis transversa, a través de la lámina se va a unir con tu apófisis espinosa. Sí. Entonces, estamos viendo aquí una vista posterior de lo que es tu región dorsal junto con tus costillas. Entonces, aquí recuerden que en la parte del cuerpo tiene una fosita costal superior y una fosita costal inferior. Igual en cada una de las vértebras viene esa. Ahí es donde están alojadas las fositas. Tu cuerpo tiene dos fositas costales. La lateral, me regreso a esta imagen. No me tengo que... Bueno, ahorita me regreso a una de las vértebras. ¿Sí? Sí. Y la otra zona donde está tu fosita costal está en la cara anterior de tu apófisis transversa. Entonces, tu cabeza de tu costilla
Aquí está. Esta es tu cabeza de tu costilla. Tiene este vértice. Tu borde superior del vértice de la cabeza, esta va a descansar en la fosita costal inferior del cuerpo de la vértebra dorsal. El vértice va a quedar en el disco intervertebral y tu borde inferior de tu cabeza va a descansar en la fosita costal de tu siguiente cuerpo, de la vértebra dorsal o torácica. Viene tu cuello y tu tubérculo, el tubérculo es el que va a descansar en la cara anterior de tu apófisis transversa. ¿Sí? Entonces, aquí si vemos y delimitamos lo que sería la parte de tu costilla, aquí vamos a encontrar lo que se refiere a la... Aquí viene tu costilla, ¿viene? Aquí el tubérculo, el cuello, y aquí estaría tu cabeza. Por eso ya cerré de la vértebra. Déjenme. Aquí está el de la vértebra. Aquí está, mira. En esta fosita va a venir el borde inferior de la cabeza de una vértebra. Y en este va a venir el borde superior de la siguiente costilla. Y aquí esta sería la fosita costal que está en la cara anterior de tu apófisis transversa, donde va a ir el tubérculo de tu costilla. Y prácticamente en lo que corresponde aquí, en la curvatura que empieza a iniciar de tu cabeza con tu tubérculo de lo que es tu costilla, aquí encontrarías el cuello de la costilla. ¿Sí? ¿Ya entendiste más o menos? Maestra, más o menos, gracias. ¿Sí? Déjenme ver qué más. Doctora, ¿la fosita costal está en la apófisis transversa? Tenemos hay tres fositas que tienes, ¿sí? Sí, ya. En tu apófisis transversa, y tienes tus fositas costales que encuentras en la parte, o sea, si te vas en situación de tu cuerpo, esta es una vista superior, esta es tu cara lateral, entonces se encuentra la fosita costal aquí, en la cara lateral superior y en la cara lateral e inferior y posterior de tu cuerpo. Más bien lateral, porque posterior sería aquí esta parte, ¿no? Sería a nivel de tu cuerpo tienes una fosita costal superior en tu cara lateral, una fosita costal inferior en tu cara lateral y aparte la que encuentras en la parte de lo que sería tu apófisis transversa en la cara anterior. Porque por eso no se ven aquí a nivel de lo que es la parte del tórax. Esta sería una vista anterior. Aquí es donde van a descansar tus costillas, ¿sí? Aquí es donde van a descansar, aunque aquí no se ve bien la separación que había de la de tus fositas. Pero aquí entre el disco intervertebral es donde va a quedar lo que sería la parte de tu porción de tu cabeza. Aquí estaría una fosita costal superior, la inferior, y ahí descansa la cabeza. Luego viene aquí en este espacio, en la cara anterior de tu apófisis transversa, vendría y descansaría ahí lo que sería el tubérculo de lo que es ¿cómo se llama? Tu tubérculo de las costillas, con la fosita que está en la apófisis transversa. ¿Sí? En relación a la parte del esternón, ¿qué porciones vamos a tener en el esternón, chicos? ¿Esta porción cuál sería? El manubrio. Y encontraríamos algunas escotaduras. La primera escotadura que encontraría aquí yo sobre la parte superior y la línea media, ¿cuál sería esta? La yugular. Sería la yugular. Luego viene una primera escotadura y ahí ¿qué hueso se va a articular? La clavícula. La clavícula. Luego vendría aquí lo que sería la primera escotadura para la primera costilla.
¿Cómo se llama la zona de transición entre lo que es mi manubrio y lo que es el cuerpo? Aquí se forma una línea y forma un ángulo. ¿Cómo se denomina ese ángulo? Tiene un nombre propio que es el ángulo suizo, el ángulo ajá, vale. Y luego en la parte inferior, este sería mi cuerpo, y luego vendría aquí la parte inferior. ¿Cómo se llama esta porción de mi esternón? Apófisis gifoidea. Y aquí vamos a encontrar la fosita supragifoidea. Sobre lo que es la parte del margen de lo que es el esternón, vamos a encontrar las diferentes carillas donde se van a articular los cartílagos costales, ¿sí? Si me voy a la parte de que me falta todavía de lo que es la parte de las costillas en relación a las porciones que tiene mi costilla, tenemos esta que sería la que estoy señalando, ¿qué porción? Cabeza. Luego viene Cuello. Tubérculo. Luego viene aquí todo lo que es el cuerpo y aquí se forma el ángulo. Y luego vendría acá el resto de la costilla y esta sería la extremidad anterior que vendría aquí y se va a articular con qué porción mi costilla. Con un cartílago costal, ¿sí? Entonces, va a tener aquí lo que es mi costilla, un borde superior, que sería este, y este sería el borde superior. Y luego viene un borde inferior, que sería este, y viene aquí. Esto que yo estoy visualizando es la cara externa posterior de mi costilla. Y esta sería la cara interna de lo que sería la parte anterior de mi costilla. Entonces, aquí hay un surco, que es el surco costal o subcostal. Si yo les diera como opciones, por ejemplo, ahí, ¿en dónde estaría localizado mi subcostal o subcostal? Y yo menciono como opciones borde superior de la cara externa, borde inferior de la cara interna, Es ese, ¿no? borde superior. Ajá, sí, ya con esta. Las otras opciones que podría y que serían erróneas, ¿cuáles serían? De las que no mencioné, ya dije borde superior externo, borde inferior interno es el correcto. Y la otra combinación de bordes que serían incorrectos, ¿cuáles serían? Me faltó cuáles serían y que serían incorrectos. Borde superior interno. Interno, ¿y cuál sería el otro incorrecto? Borde inferior externo. Correcto es borde inferior interno, donde va a pasar el surco subcostal o surco costal, donde va a ir el paquete vasculonervioso subcostal y que va a tener ya después, cuando vemos lo de los músculos, porción diferente en la porción supra que la infracostal. Nos vamos a la parte de articulaciones que hay en la parte de lo que es mi tórax y nos vamos desde la parte más posterior a la parte más anterior. ¿Cómo se denomina la articulación que hay entre la vértebra y la costilla que encontraríamos aquí en dos zonas con las fositas costales? ¿Cómo se llama esa articulación? Costo ventral. Costo vertebral. Luego vendría sobre la parte anterior costo, es que costo, la que sería tu cabeza con tu cuerpo sería, me voy al anterior, perdón, lo que sería tu articulación de tu vértebra, específicamente tu cabeza con tu vértebra sería como la articulación se llamaría costo vertebral. La articulación que habría de tu tubérculo con tu apófisis transversa de tu vértebra, ¿cómo se llamaría?
costo transversa. Si nos vamos a la parte anterior, ¿cómo se llama la articulación que hay? Si al cartílago lo denomino como condro. ¿Cómo se llamaría esta articulación entre tu costilla y tu cartílago? ¿Qué sería esta? Costo condral. ¿Y cómo se llamaría la articulación que habría de estas primeras 7 costillas de lo que sería tu cartílago con tu esternón? Condroesternal. No hay articulación entre tu costilla y tu esternón, o sea, no habría una articulación costoesternal. ¿Cuál es la condroesternal? Esta, la que va a unir todos tus cartílagos a nivel de lo que sería tu borde lateral de lo que es tu esternón. ¿Sí? Entonces, si nos vamos de la parte posterior, la primera sería la costo vertebral y descansaría tu cabeza de tu costilla sobre la parte de tu fosita costal a nivel del cuerpo. Luego vendría tu articulación costo transversa, donde tu tubérculo de tu costilla descansa sobre la fosita costal de la apófisis transversa de tu vértebra torácica. Luego vendría más anterior la unión que hay entre tu costilla con el cartílago y sería la costocondral, y luego la zona de articulación que habría entre tus cartílagos costales en el borde lateral del esternón sería la condroesternal. No hay unión de costilla directa a tu esternón, porque siempre va a haber de intermedio lo que sería un cartílago. De tórax creo que ya acabamos. Nos vamos a huesos de la cintura escapular, creo que me falta. A ver, si nos vamos a la parte de lo que es estructuras que destacan en la superficie superior de la primera costilla, chicos. ¿Qué estructuras destacan en la superficie de la primera costilla en la cara superior? Acuérdense que hay una inserción del músculo escaleno anterior y anterior hay un surco que pasa una estructura y posterior hay otra fosita donde pasa otra estructura. ¿Qué estructuras se visualizan ahí? ¿No es el ligamento? No. Déjenme les pongo. A ver, aquí tenemos primera y segunda costilla. Esta es la cara superior de mi primera costilla. Acuérdense, esta es la cabeza, cuello, el tubérculo y el cuerpo. Aquí encontramos el tubérculo del escaleno, ¿sí? Este es anterior y esto es posterior. Por delante de ese tubérculo del escaleno encuentro la fosita por donde va a pasar la vena subclavia. La vena subclavia es anterior a este tubérculo. Y por la parte posterior va a pasar el surco por donde va la arteria subclavia, ¿sí? Y en lo que es la segunda costilla sobre la parte de la cara superior, vamos a encontrar ahí lo que sería la zona de inserción del músculo escaleno posterior sobre esta parte de la superficie y la contigüidad que va a tener de zonas de inserciones del músculo serrato anterior, ¿sí? Pero lo que destaca en la cara superior, aunque son de estructuras de tipo vascular y la inserción de un músculo, sí es importante saber que en la cara superior de mi costilla va a estar el tubérculo del escaleno, que es la zona de inserción del escaleno anterior, y por delante de él va a pasar el surco de la vena, y por detrás de esta va a pasar el surco de la arteria. Eso es lo que destaca ahí en la parte de la costilla, en relación a estructuras vasculares, pero es una estructura ósea la que va a tener en este caso. En relación a lo que sería la parte de mi clavícula, la superficie superior es lisa y son zonas de inserciones musculares.
Lo que va a destacar en la cara inferior, ¿qué estructuras destacan en la cara inferior de mi costilla, chicos? No encuentro sin escapular. El músculo subclavio. Ajá, está ahí la parte de tu músculo subclavio y hay dos superficies que vamos a encontrar en la parte de mi costilla. ¿Sí? Esta es cara superior. Esta es mi extremidad acromial externa, esta es mi extremidad external. En la cara inferior, en la parte del tercio interno, vamos a encontrar en esta parte lo que se refiere a la parte de la zona de inserción del ligamento costoclavicular. Luego aquí viene la zona de inserción del músculo subclavio y luego encuentro aquí dos estructuras importantes que vamos a encontrar aquí en relación a la impresión, donde va a venir aquí el tubérculo conoideo y lo que sería la parte de la línea trapezoidal. Entonces, si yo hago mención en qué superficie se localizan la impresión de la línea trapezoidal, tubérculo conoideo y del ligamento costoclavicular, yo doy como opciones cara superior, cara inferior, borde anterior, borde posterior. Ahí, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cara inferior? La cara inferior, ajá. Entonces, esto es lo que va a destacar sobre todo en la parte de la clavícula, lo que encontramos en la cara inferior, y son las impresiones de estos ligamentos con la línea y de los músculos con los que tiene relación. Luego, en relación a la parte de mi escápula, recordad que tiene una forma triangular, tiene un borde superior, un borde medial, un borde lateral, un ángulo superior, un ángulo lateral y un ángulo inferior. Lo que es mi cara anterior o la cara costal es la que va a descansar sobre la parte posterior y lateral y va a comprender de la primera a la séptima costilla, la zona de superficie que va a cubrir la parte de mi escápula, ¿sí? Y esta prácticamente es lisa. ¿Qué estructura me va a ayudar a delimitar mi cara posterior en una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa? Los bordes. ¿Qué estructura es? ¿Esta qué estructura es? La espina. Entonces, mi espina me va a ayudar a delimitar una fosa supraespinosa de una infraespinosa, ¿sí? Lo que se refiere a mi borde medial tiende a ser más recto, casi es paralelo a la distribución que corresponde en relación a las apófisis espinosas, y a partir de lo que es la espina, en la parte interna, cambia y se inclina ahí un poquitito esa parte de ese borde medial, y son zonas de inserciones musculares, igual que el borde lateral. Sobre el borde medial, que no es pregunta de examen, pero nada más retomando, va a venir la zona de inserción del romboides mayor, del romboides menor cuando existe, y del elevador de la escápula. Sobre la parte del borde posterior, borde lateral, va a venir la zona de inserción del redondo mayor, redondo menor, y va a venir aquí obviamente lo que sería el músculo supraespinoso e infraespinoso. ¿Esta qué porción de mi escápula es, chicos? Todavía no han estudiado esa clase, ¿verdad? El acromio. El acromio, ¿sí? Acromio. Y ese lo vamos a encontrar en las estructuras que describimos de mi ángulo lateral, ¿sí? Terminando aquí con lo que sería mi cara posterior de mi escápula, dividiéndose en fosa supraorbitaria, fosa infraorbitaria, ¿sí? Aquí veríamos esta cresta, donde va a ser zona de articulación, de inserción de músculos, pero esto es lo que destaca sobre la superficie posterior, ¿sí? Y si me voy ya a la parte de los bordes, mi borde superior va a tener aquí una escotadura de la escápula. Es esta. Mi borde medial va a ser zona de inserciones musculares, romboides mayor, romboides menor, elevador de la escápula. Y mi borde lateral que encontraría de las zonas de inserciones musculares de los redondos y obviamente el supraespinoso e infraespinoso.
Si me voy a la parte ya de mi borde lateral de lo que es esta porción, recuerden que había una estructura y una saliente y un tubérculo que sería por la relación que guarda en relación a esta estructura que sería mi cavidad glenoidea, estaría inferior, que es aquí encontramos el tubérculo infraglenoideo, que va a ser zona de inserción de mi músculo, de la cabeza larga, de mi músculo tríceps, que son uno de los músculos de la región posterior, ¿sí? Ángulos de la escápula, ángulo superior, prácticamente aquí van zonas de inserciones musculares, que sería del elevador de la escápula cuando existe el romboides. Sería el margen, donde daría la zona de inserción de mi músculo redondo mayor. Lo que me interesa es qué estructuras voy a visualizar yo en el ángulo lateral de mi escápula. Esta estructura, ¿cuál es? Aunque está recubierta por una cartílago y la zona de inserción de la cabeza larga de mi bíceps y de mi tríceps, de la región del brazo. Esta estructura, ¿cómo se llama, chicos? La cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea. Y de ahí, en la parte inferior está el tubérculo infraglenoideo y es zona de inserción de la cabeza larga del tríceps. Y el tubérculo supraglenoideo es la zona de inserción del músculo bíceps. Luego vienen estas salientes. Esta sería mi... ¿Qué estructura de mi escápula es, chicos? Es el acromion. El acromion está más posterior y lateral y esta sería la apófisis coracoides. ¿Esta qué estructura sería, chicos? Estoy señalando aquí. El manubrio. Y no. ¿El manubrio de qué hueso es? ¿Y de qué porción de qué hueso es? Es el esternón. Está sobre la línea media. ¿Sí? No, esta ¿qué hueso es? ¿Qué porción? Es la clavícula. Esto es la extremidad acromial, es la extremidad externa de la clavícula. ¿Sí? Y va a través del ligamento, se va a unir, con lo que sería la parte de mi acromio. Entonces, es lo que va a destacar en el ángulo de la escápula. Entonces, si yo les hago una pregunta y les digo, ¿en qué porción de la escápula se localiza el tubérculo supraglenoideo? Y les digo, borde medial, borde superior, ángulo superior, o ángulo lateral. La respuesta sería en la ángulo lateral. Ángulo lateral. Acuérdense, aquí está. Borde medial, borde lateral, ángulo superior y borde superior. ¿Qué estructura destaca en el borde superior? Descotadura, que es esta. Entonces, en cara posterior destaca la espina del omóplato. En el borde superior destaca la escotadura. Este sería mi borde medial y en el borde lateral destacan zonas de inserciones musculares. En la parte de mi ángulo lateral destacan como estructuras cavidad glenoidea, tubérculo infraglenoideo, tubérculo supraglenoideo, acromion y apófisis coracoides. Y sobre toda esta parte de la zona de la superficie, tanto del acromion como de las apófisis coracoides, van a ser zonas de inserciones musculares. ¿Sí? Y por último, lo que sería brazo. ¿Sí? Para no hacer otra vez ya la descripción de que son caras, de que esto y otro, ¿qué va a destacar si nos vamos a la parte de mi? Me voy a ir desde la parte superior, luego la parte media y luego la parte inferior. ¿Qué destaca en la parte de lo que sería mi epífisis proximal de lo que sería mi húmero? ¿Esta estructura cuál es? Creo que no han terminado de estudiar esta clase, nada más lo voy a repasar, pero ¿qué estructuras destacan? Aunque viene mucha descripción, que si los bordes, que si las caras, que si no sé qué. Es la cabeza, En esta ¿no? parte es la cabeza, luego vendría mi cuello anatómico, luego van a sobresalir sobre esta porción de lo que es mi epífisis proximal,
los tubérculos. El El mayor y el tubérculo menor, ¿no? menor y mayor, o denominados también troquín, que sería el tubérculo menor, y el tubérculo mayor también denominado como troquíter. Y entre estos va a haber un espacio que sería el surco intertubercular. A su vez, va a descender sobre esto lo que sería la cresta del tubérculo mayor y la cresta del tubérculo menor, que son zonas de inserciones musculares. ¿Sí? Aquí se va a formar una formación fibrosa y por aquí después va a pasar el tendón del músculo de la cabeza larga del músculo bíceps, que viene desde acá, desde el tubérculo supraglenoideo. Aquí viene este tendón, pasa sobre la superficie de la cara superior de la cabeza y luego viene aquí entre el surco, la corredera bicipital, para después formar su haz muscular. Entonces, ya después vendría lo que sería el cuello quirúrgico. Entonces, esto es lo que va a destacar en la epífisis proximal. Cabeza, cuello anatómico, menor o troquín, tubérculo mayor o troquíter, y aquí el surco intertubercular. ¿Qué destaca en el tubérculo mayor? ¿Sí? Va a haber unas fositas donde van a insertarse el músculo supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Si yo pongo como una opción el redondo mayor, ese sería una respuesta errónea si yo, en caso de que en la pregunta que hiciera, ¿cuál de las siguientes estructuras, cuál de las siguientes fositas no se localiza la zona de inserción de los siguientes músculos? Y podría poner allí como opciones supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor y redondo menor. Ahí la errónea sería la del redondo mayor, porque nada más es de la fosita para el redondo menor. Y aunque son zonas de inserciones musculares, es una referencia ósea anatómica importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Parte de lo que sería el cuerpo de mi húmero o diáfisis, ¿sí? Aquí lo que va a destacar en la parte de la cara anterolateral está la B deltoidea, la tuberosidad deltoidea, que va a ser la zona de inserción del músculo deltoides, ¿sí? Va a venir aquí sobre esta zona. Y en la cara posterior lo que va a destacar es el surco del nervio radial, ¿no? De las estructuras que van a destacar a nivel de lo que es epífisis distal, teniendo una vista posterior. En la vista posterior, esta sería la tróclea del húmero, con el cóndilo y epicóndilo lateral. Este sería el cóndilo con el epicóndilo medial. Sobre esta parte inferior encontraríamos la parte de la tróclea y en la parte posterior va a estar la fosa olecraniana. Y en la parte anterior, aunque vemos aquí lo que es lo lateral con el epicóndilo y el cóndilo medial con el epicóndilo y la tróclea, vamos a ver aquí lo que se refiere a la parte de la fosita coronoidea y la fosita radial. En el momento de la flexión, mi apófisis coronoides de mi cúbito, el pico descansa sobre la fosita coronoidea y la cabeza de lo que es el radio, la parte anterior de la cabeza en el momento de la flexión descansa sobre la parte de la fosita costal, ¿sí? Entonces, esto sería en relación a la parte de la revisión de todo, chicos, de lo que va a abarcar el examen. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿No? No, Miss, muchas gracias. Yo sí, Miss, pero es como del examen en general. ¿Preguntas? ¿O qué dudas? O sea, ¿el examen viene por partes o vienen todas revueltas? En físico nunca he visto un examen. Ahorita todavía no termino las preguntas, pero todavía me faltan las preguntas de lo que es cintura escapular y lo que es la parte de brazo. ¿Sí? Entonces, son preguntas de opción múltiple
Y yo habitualmente por cada clase envío de 8 a 10 preguntas. Ahorita yo hasta lo que es tórax, llevo, no me acuerdo si ya como 90 preguntas. La doctora da mucho peso a la parte de anatomía. No sé si les hacen 100 preguntas o si llegan a ser 100, creo que por lo menos 50 sí son como de anatomía. Y cuando llegan a hacer un examen con menos preguntas, no sé si de 80, por lo menos 40 son de anatomía. Entonces, el rango de preguntas de anatomía en base a preguntas pueden ir entre, entonces, si 30, 50 o 40 y 50 de pura anatomía. Y yo generalmente envío pura pregunta de opción múltiple. ¿Sí? Vienen ahí lo que es la parte de las preguntas, pero la verdad no sé si la ponen por bloques que digan primero anatomía, luego embriología, o no sé si haya o la doctora vaya haciendo, intercalando las preguntas con las materias que están llevando ahorita. Pero así en físico yo no he visto un examen, chicos. Ahora, si por ahí hubo duda, que luego en la redacción o en la respuesta, la que di yo como opción a la doctora está mal o algo, anoten la pregunta y siempre pregúntenme a mí para que yo le diga a la doctora, y ya sea que o la anula, respuesta correcta, y ahí puede afectar o perjudicar a los demás. Entonces, pues ya la decisión que más conviene. Respuesta errónea la que yo di y ya usted la revisión o se ve que fue un error de mi parte el poner otra respuesta como opción que le di a la doctora y se hace la corrección, pues ahí no hay tanto problema. Pero si hay una pregunta de redacción que a lo mejor no se entendió algo, la beneficia, ¿no? En un momento dado algo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, pero no sé si los días tengo. Sobre el sacro también vendrán preguntas. Sí. Ah, sí, es que iba a ver de lo del sacro también. Sí. Tórax, cintura escapular. No, vamos aquí. Vamos aquí al sacro. Dejen disminuir el tamaño. Acuérdense que el sacro va a ser la unión de varias estructuras. Aquí estamos quitando ligamentos que permiten la unión del sacro con lo que es la parte del coxis. Bueno, esta sería una vista que de mi sacro. Posterior. Una vista posterior. Entonces va a ser la unión de 5 vértebras. La unión y la disposición que van a tener en relación en la parte posterior, lo que serían mis apófisis espinosas, qué estructura en la parte posterior van a formar o qué van a delimitar en las apófisis espinosas de mi sacro. ¿Esta cómo la vamos a denominar? ¿Se acuerdan? Sería la cresta sacra media. Luego, ¿qué es lo que une a mi apófisis transversas con mi apófisis espinosas normalmente en una vértebra? Chicos. ¿El pedículo? No, tu pedículo va a unir tu cuerpo con tu apófisis transversa. La lámina. Entonces, lo que va a formar mi canal sacro va a corresponder a la unión que hay entre lo que son mis apófisis espinosas y mis apófisis transversas. Y aunque aquí a lo mejor no se visualiza, la sobreposición de qué apófisis formaría la cresta sacra lateral, tanto derecha como izquierda. Vendrían aquí, no vienen aquí, chicos, pero vienen aquí desde la parte superior que va a corresponder aquí. Serían la unión de la apófisis transversal. Ajá, sí. Entonces, la cresta sacra media sería la contigüidad que tienen mis apófisis espinosas de mi sacro. Mi canal sacro
estaría formado prácticamente por la unión de las láminas de las vértebras que conforman mi sacro. Y mi cresta sacra lateral va a estar por la contigüidad que hay transversas de mis vértebras sacras. Va a tener obviamente lo que es la parte de mi sacro, una cara posterior, una cara anterior, que esta sería la cara anterior, la base de mi sacro, donde voy a ver aquí el cuerpo, sería mi canal sacro, aquí, marca el inicio. Ahora, ¿cómo se llama la unión que hay entre mi quinta vértebra lumbar y lo que sería la superficie superior de lo que correspondería a mi primera vértebra sacra, que sería la parte de la base? Es como promontorio. El promontorio, ajá. Entonces, ahí se va a formar lo que es la parte del promontorio y aquí encontraríamos lo que sería la parte de mis bordes laterales de mi sacro y vamos a visualizar lo que serían mis forámenes sacros por la parte anterior y aquí sobre la parte posterior, aquí encontraría esta escotadura que es la que se va a articular con mi hueso coxal también. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se refiere a la parte de lo que sería mi sacro. ¿Sí? Lo que va a formar mi cresta sacra media, mi cresta sacra lateral, el canal sacro, la unión entre quinta vértebra lumbar y lo que sería la parte de la superficie del cuerpo de lo que correspondería a mi primera vértebra sacra, que sería el promontorio. ¿Sí? ¿El hiato sacro es parte del conducto sacro? El hiato sería por donde sale en este caso, sería parte de la terminación de lo que sería aquí mi conducto sacro, que sería aquí en la parte inferior. Me deja. Aquí vendría. Sería el orificio aquí de salida. Y todo tu conducto sería la sobreposición de tus cuerpos, de tus forámenes vertebrales, va a formar prácticamente aquí ya un conducto. Porque como se unen todas las vértebras, ya veríamos aquí todo lo que sería el conducto. Aquí, aquí se vería el conducto. Y aquí está. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Se me había faltado también esto del sacro, porque después ya metí otra cosa. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bien, por ejemplo, aquí en esta imagen es donde se ve aquí cómo está. Les voy a combinar aquí junto con vaso. ¿Dónde está el corazón? Aquí. Aquí se fijan cómo viene aquí. Este es lo que es el seno sagital superior, cómo viene aquí desde la parte del hueso frontal. Sigue el trayecto de la parte de la porción del parietal. Aquí se quita el hueso parietal y luego cómo viene acá en esta porción. Termina aquí el surco sagital superior. Luego viene aquí lo que es el surco del seno transverso y como aquí delimita la parte de lo que sería el seno sigmoideo que viene desde aquí. Este es el seno sigmoideo, viene desde aquí, desde el ángulo del posterior inferior del parietal, posterior de lo que es la parte del peñasco, aquí a nivel de lo que es la parte del occipital. Seno sigmoideo. A marcar, chicos, en este primer examen, que es la parte de brazo. ¿Sí? Entonces, mañana tenemos clase de 8 a 9. Mañana vamos a ver para que terminemos ya miembro superior, veríamos lo que serían huesos de mano. ¿Sí? Todavía si por ahí hay alguna duda de las otras clases, pues ya me dicen ustedes y ya la resolvemos, ¿sí? Cualquier cosa que tengan por ahí, pues ya nos vemos ahí, ¿sí?
Entonces, Muchas gracias. pues mañana le hacemos igual así, entramos a las 8 y igual aquí en este caso, por ejemplo, ahorita así que mis intermediarios para mí ahorita, Jesús es a través de establecer cambios de horario, material que les pudiéramos dar o enlace con la escuela, ¿sí? Ahorita con Clarisa voy a apoyar un poquitito en la parte de si no podemos entrar con el Zoom. Ella es la que nos va a dar la entrada del link para entrar a Meet. Ella va a estar grabando, ella les pasa la información. Y ahorita ellos van a ser mi intermedio, por ahí me había mandado alguien un mensaje, entonces ahorita vamos a manejar esos dos canales un poquitito de comunicación. Sigo yo en la parte de seguir apoyando a través de Messenger, dudas o preguntas que vayan teniendo y en la medida posible que yo les conteste también, ¿sí? Pero ahorita canales de comunicación para cosa de